En este video vamos a hablar acerca de lo que son las bellas artes. Las bellas artes es el conjunto de manifestaciones artísticas de naturaleza creativa y con un valor estético, las cuales, desde tiempos ancestrales, le han permitido al ser humano expresar sus sentimientos y transportarlo al mundo de la belleza y de la estética. Las bellas artes se agrupan actualmente en 7 disciplinas: la pintura, la escultura, la arquitectura, la literatura, la danza, la música y desde el siglo XX y considerado como el séptimo arte, el cine. Pero para conocer mejor acerca de ellas, hemos preparado un pequeño video donde se dan a conocer de manera sencilla y de manera clara lo que es el concepto y sus características en cada una de las disciplinas. Yo les voy a hablar de la bella arte más completa, la danza. Esta es una manera de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, teniendo como materia principal nuestro cuerpo. Es decir, la danza se ejecuta a través del movimiento. Algunos elementos o características que la hacen única es la coreografía, que son los movimientos que se utilizan dentro del baile. El escenario, que es el lugar donde se baila. El vestuario, que es el que nos va a transportar a la región que queremos representar. La música, que es la que nos va marcando el ritmo, que aunque cabe aclarar que también podemos hacer danza sin música. El maquillaje y la práctica, este último, que es el que nos va a permitir alcanzar la belleza en toda su extensión de la palabra dentro de la danza. La danza la podemos agrupar en 3 grupos. El primero de ellos, que es la danza tradicional o la danza folclórica, que viene siendo la parte medular de una comunidad, es decir, lo que le da identidad a esa comunidad, municipio, región o país. La danza clásica, esta se viene practicando desde los tiempos medievales y también lo conocemos como el ballet. De aquí se desprenden todos los géneros que queramos o que encontramos. Aquí, a diferencia de la otra, se hace de manera académica. Y un último grupo, que es la danza contemporánea o la danza moderna, que generalmente la ejecutan los jóvenes. Para muchas personas se cree que este género de danza es una manera de interpretar la vida, incluido desde el vestuario. Y aquí podemos encontrar lo que es el breakdance, el rock and roll, el rap, entre algunos otros géneros que en la actualidad vemos bailar a nuestros jóvenes. A grandes rasgos, tenemos estas características, este concepto de lo que es la bella arte más completa de todas, la danza. La literatura como arte está formada por diferentes géneros o categorías. Los principales géneros de la literatura son la narrativa. Está conformado por las narraciones cortas o extensas, que vienen siendo los cuentos, las novelas o los versos en prosa. La lírica es lírica o poema, es un texto escrito y son cortos. La dramaturgia son textos de las obras representativas de teatro, como la tragedia, la comedia o la farsa. La literatura forma parte de la cultura del ser humano y tiene características propias, como por ejemplo la Odisea de Homero o el Quijote de Miguel de Cervantes, o las más modernas, que viene siendo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La literatura como arte es un tipo de expresión artística que se vale del uso del lenguaje oral o escrito, donde puede expresar una idea o un sentimiento. La literatura tiene la característica de transmitir emociones, sensaciones, lugares, personajes de alguna manera en particular. Se caracteriza por usar elementos para dar placer a la lectura y despertar en el espectador y ser capaz de trasladarlo a lugares o tiempos inimaginables. A continuación, me permitiré leer un poema de En paz de Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales,
coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Gracias por permitirme llegar a ustedes con la literatura, una de las bellas artes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto saludarlos por este medio y poder compartir con ustedes una información muy breve en el campo del arte y platicar un poco sobre una de las disciplinas más bellas como lo es la cinematografía, que es conocida en todos los tiempos como el séptimo arte. La cinematografía o el cine es la práctica o técnica que se utiliza para capturar, almacenar y retransmitir algunas imágenes en movimiento. Inicialmente a esta se le consideraba como una forma muy novedosa de hacer fotografía, ya que a principios del siglo XX se presenta el primer cortometraje, en aquella ocasión del cine mudo. ¿Cómo no recordar las series cómicas de Charles Chaplin o del Gordo y el Flaco? Sin embargo, el perfeccionamiento de la fotografía se vio en la necesidad de utilizar otras técnicas o materiales. Entre ellos, se dice que se usaron algunos planos exclusivos de arquitectos, dando vida en ese momento a las películas o imágenes de color. Posteriormente se incorpora a ellas el sonido grabado, que en ciertas ocasiones no iba a la par con las imágenes, haciendo una distorsión total de la presentación. El cine, por su parte, es un arte relativamente nuevo. Recordemos que su fecha oficial de nacimiento fue el 11 de diciembre del año de 1895, cuando los hermanos Lumière proyectan su primer película. El cine es clasificado como arte en el año de 1911, clasificación que hasta la fecha sigue siendo usada. Y yo pienso que esto va a ser hasta la eternidad. Espero y que esta información sea de utilidad para ustedes. Aprovecho para enviarles un saludo y un abrazo. Hablar de escultura es mencionar todas las artes, de talla, de cincel, de fundición y de moldeado. Se entiende por escultura la obra artística plástica realizada por el escultor, en donde éste expresa creando volúmenes y conformando espacios de su elaboración. Se dice que tiempos atrás el hombre ha tenido la necesidad de trabajar en obras esculturas. Por ejemplo, trabajaba la piedra, la madera y el metal. Posteriormente ya se empezó a trabajar el oro, el bronce, el plomo, el hierro, entre otras. Se consideran técnicas de esculturas como esculpir, moldear, vaciar, cincelar, repujar y otras más. Pero para esto es necesario utilizar herramientas para su elaboración, como son los cinceles, las gradinas, uñetas, herramientas eléctricas, por mencionarles algunos. Tenemos 5 tipos de esculturas. La primera son las estatuas, la segunda son los relieves, que son las que son talladas a partir de un fondo o que se van implementando, pegando en él. Otras son los bustos, que es una parte del cuerpo, por ejemplo la cabeza o la parte superior del torso. Otra es el arquitectónico, que son las que utilizan los arquitectos para hacer edificios, casas, puentes. Y la quinta, que es más contemporánea, que son la cinética, y estas son aquellas que tienen movimiento. Como vemos, la escultura tiene una gama de materiales, de técnicas y de formas de trabajo, considerando un espacio más dentro de las artes para la expresión del ser humano. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en esta ocasión yo les voy a hablar un poquito sobre lo que es la música, la importancia de lo que es la música para mí. Es el arte de coordinar y transmitir sonidos, combina ritmos, melodías, armonías
y tiene como un resultado el elemento agradable para lo que es los sentidos. Por ejemplo, la práctica de un instrumento promueve un mejor rendimiento a nivel cerebral, ayuda mucho a la memoria. La música académica, que tiene como características la partitura y las reglas, o algunas reglas, se clasifica de diferentes formas. Se clasifica, por ejemplo, en música coral, de cámara, en orquestas. Eso viene siendo parte de la música académica. Se hacen conciertos, se hacen sinfonías, y también se clasifica en varios periodos y etapas. Lo que es la prehistoria, por ejemplo, que va del año 50.000 antes de Cristo hasta el año 5.000 antes de Cristo. La del mundo antiguo, que es del año 500 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. La que está clasificada como la Edad Media, del año 476 hasta el año de 1450. De ahí nace lo que es la del Renacimiento, que es del año 1450 a 1600. Luego sigue la del Barroco. El Barroco viene siendo de 1600 a 1750. El periodo clásico, que es de 1750 a 1800. Hay otro periodo que se llama el periodo del romántico o periodo del romanticismo, de 1800 a 1860. El impresionismo, que viene siendo de 1860 a 1910. Y por último, la música moderna y contemporánea, que abarca de 1910 a lo que es la actualidad. Pero uno de los que me llaman más la atención es lo que es la música folclórica. Parte de nuestras tradiciones y costumbres, le representa directamente las tradiciones y costumbres que se transmiten de generación en generación en nuestros pueblos, en nuestra identidad. Es parte de nuestros valores, esa música folclórica que nos identifica como mexicanos. Hace tiempo que tú ya no vives en mí. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón solo es un descalabro. La arquitectura es el arte y técnica de proyectar y construir espacios habitables para el ser humano, teniendo en cuenta las diferentes actividades que podamos realizar en el presente, así mismo como en el futuro, pues dentro de nuestros puntos importantes siempre al diseñar está el de brindar la seguridad y confort para el usuario. También la arquitectura es la encargada de remodelar y restaurar los bienes inmuebles. Ahora, como punto importante sobre la arquitectura, podemos mencionar que está considerada dentro de las bellas artes, como la música, pintura, escultura y pintura. Se preguntarán por qué. La arquitectura está considerada así gracias al ingenio y uso de la estética que se requiere para crear construcciones armónicas con el espacio. Dentro de las características de la arquitectura es que deben existir sus espacios habitables para dar utilidad a la vida de esta construcción, así como hacer de un espacio duradero. Otra de las características de suma importancia es el que estos espacios se vuelven representativos, ya que pues, pueden ser considerados dentro del patrimonio cultural. También es de mencionar que existen diferentes tipos de arquitectura. Todo esto ligado al siempre fin de construir y proyectar, pero con diferentes fines. Dentro de estos está la arquitectura barroca, griega, gótica, moderna, minimalista, arcaica, o ya bien dentro de este futuro o este presente podemos mencionar las nuevas arquitecturas, que es la arquitectura sustentable, ecológica y futurista. Todo esto con el fin de cuidar el medio ambiente,
dar el ahorro energético, así como crear espacios que sean sustentables y sostenibles por sí mismos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo les hablaré acerca de la pintura. Cuando hablamos de pintura o de artes pictóricas, nos referimos a una forma artística que busca representar la realidad gráficamente, empleando para ello formas y colores en una superficie a partir de pigmentos naturales y sintéticos mezclados con sustancias aglutinantes. En este caso, la pintura hecha a mano del dibujo, la teoría del color y la composición, así como la perspectiva y otros conocimientos que atañen a la visión y a la física de la luz. Pero también se trata de una de las bellas artes más antiguas de la humanidad. Nuestro México es un país lleno de colorido y por supuesto de arte, desde su expresión más antigua hasta lo contemporáneo, y en el pasar de la historia ha sido la cuna de maravillosos y talentosos artistas que con sus obras, sin dudar alguna, trascendieron y su legado se convirtió en un tesoro para la humanidad, dejando bien en alto este país en el que nacimos. Para finalizar, les mencionaré algunas técnicas de pintura. Tenemos el óleo, acuarela, cera, témpera, acrílico, tinta, pastel, aguafuerte y otras más. Y bueno, como conclusión, en este bonito tema, el arte de pintar no es más que la forma de expresión y de emoción del ser humano a través de un lienzo y de una obra. Muchas gracias.